Bueno, muy bien, acá estoy tomándome otro matecito, no doy más de la emoción con los mates. Le acabo de compartir un mate al contador Gustavo Peretti, lo saludo. Está mi marido acá. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Silvina, buenos días. ¿Todo bien? Bueno, bien. ya estoy preparando una nota, Gustavo, que vamos a escuchar dentro de un ratito relacionado con este problema que ha habido con los bancos por estas operaciones financieras que se han realizado para poder ganarle rentabilidad con el tema del dólar. Esto tiene que ver sobre todo por la cantidad de dólares que tenemos en esta Argentina, ¿no? 48 tipos de dólares. Estaba viendo esta semana que se venía hablando, porque por ahí uno pasa el dólar contado con liquidación, el dólar MEP, el dólar turista, tenemos obviamente el oficial, el dólar blue, que son los que uno considera que en términos generales van marcando los precios y la economía nacional. Pero son 48 tipos de dólares. Sí, una barbaridad. Hablan de una sobrefacturación de importaciones para sacarle dólares baratos al Banco Central y de esa forma después volcarlos a los dólares paralelos al circuito informal. Eso es consecuencia del disparate que tenemos de esa cantidad de dólares que hay en la economía. Si hubiera un tipo de cambio unificado no habría eso. Pero bueno, Y el dólar agro. Estamos viendo, Gustavo, hablando un poquito del tema dólar. No ha tenido la respuesta esperada, nada que ver con lo que fue el dólar agro 1 y de lo que fue el dólar agro 2. ¿Cuáles han sido los factores que han llevado a que estemos frente a esta realidad? Bueno, no hubo la venta esperada. La confluencia de varias circunstancias, como pueden ser, por ejemplo, que está una brecha cambiaria muy alta, con lo cual no hay incentivo a vender, porque vos cuando estás vendiendo cuando estás vendiendo soja te estás desprendiendo de un activo dolarizado y te vas a un activo en peso. Después las perspectivas de devaluación a futuro. Es decir, Gustavo, te interrumpo un segundo, perdón, pero los 300 pesos de hoy realmente no tienen el estímulo que tuvieron en el dólar agro 1, por ejemplo. No, y aparte los exportadores están ofreciendo precios por debajo de lo que sería, digamos, el precio al cual se debería estar comprando, teniendo en cuenta la cotización internacional de la soja y la cotización del dólar. O sea, son dos variables que afectaron entonces en esta poca venta. Exacto. En cuanto a la producción, o sea, ¿hay todavía, hay soja? No, sí, hay mucha, hay soja del año pasado y hay soja de este año, mucha. O sea, hay soja para vender mucho menos que lo que había el año pasado. Claro. También eso tiene que ver con la baja liquidación también, que se la está cuidando al máximo. Ahí estaba haciendo... No se van a desprender de cereal con las perspectivas que hay de la economía. Y sobre todo teniendo en cuenta la campaña que acaba de finalizar con los rendimientos desalentadores que se han presentado, Gustavo. Exactamente. Además de todo esto, las señales que se están mandando es que después de las elecciones PASO habría un tipo de cambio, un salto bastante brusco. El Banco Central está sin dólares, el gobierno desesperadamente negocia con el Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario Internacional no le va a dar dólares para que esta gente la siga regalando. Entonces, con esa perspectiva, menos todavía. O sea, hasta agosto vamos a ver una escasez en liquidaciones muy, muy grande, más allá de las liquidaciones que hagan falta, digamos, para cubrir algún vencimiento, alguna obligación que haya. Pero nada más que eso. Las expectativas de devaluación son muy grandes. Al país le falta soja por 25 millones de toneladas. Cualquier país del mundo hubiera ajustado el tipo de cambio. Solamente en la Argentina no se lo ajusta por una cuestión política. Para colmo, en un año electoral, Gustavo, con todos los líos que se vienen desarrollando, bueno, ni nos vamos a meter con... Sí. Lo que yo no entiendo es por qué perdió tanto tiempo Massa, porque tenía tiempo el año pasado para ajustar el tipo de cambio, para... cuando toma el Ministerio de Economía, cuando lo deja Batakis, me parece que ahí hubiera sido...
tiempo para ajustar el tipo de cambio, sí o sí, ajustar el tipo de cambio y un programa económico, digamos, acotado, pero que hiciera un fuerte ajuste fiscal, y no lo quiso hacer, y en definitiva, desde el punto de vista monetario, el dólar soja significa una emisión monetaria muy importante. Ha tenido que subir la tasa de interés de forma abrupta, lo cual también lo lleva a un déficit cuasi fiscal muy grande del Banco Central. Nosotros lo hablamos todos los días a eso. Hay una emisión importante de dinero producto del déficit cuasi fiscal del Banco Central. O sea, si el Estado estuviera en equilibrio fiscal, no produjera déficit, no haría falta emitir para cubrir déficit fiscal, lo mismo tiene que ir generando emisión o emisión futura, porque esos quedan en títulos del Banco Central a razón de 1 billón de pesos por mes, prácticamente, que son los intereses de las LELIQ. Eso en algún momento se tiene que cortar, porque si llega a explotar va a ser una inundación de pesos en la economía, que terminan o en una hiperinflación o en una maxi devaluación o termina en un plan Bonex. No hay mucha vuelta para darle a todo eso. Esos serían los desenlaces a los que podríamos llegar. Gustavo, por ahí uno dice que no se presta atención, o mucha gente, una parte importante de la sociedad claramente sí, pero hay otra parte que quizás se le cuesta un poco más entender datos como, por ejemplo, cuando se dicen no hay reservas o no tiene dólares el Banco Central de la República Argentina. En este caso, ¿eso repercute la cantidad de dólares que tiene en inflación o no también, de alguna forma, porque tiene que tomar medidas que afectan el bolsillo del ciudadano argentino? Y bueno, sí, sin lugar a dudas, sobran pesos y faltan dólares. Fíjate vos la noticia que estábamos analizando esta mañana, el tema de la restricción a las importaciones y el diferimiento del pago de las importaciones en el orden ya de deudas de 13, 14 mil millones de dólares. Entonces, la Argentina, ¿quién le va a vender? Yo lo hacía para que la gente lo entienda, la similitud con la libreta del almacenero. El almacenero en este caso sería los acreedores del exterior, que le anotan hasta que en un momento le van a dejar de anotar y no le van a vender más. Lo que uno también va viendo es cómo va a repercutir el tema de los resultados de las elecciones PASO, porque las PASO después generan, cuando no son que signifiquen, representen un apoyo a quien está gobernando, a la fuerza política que está gobernando, suele traer más descontrol en este caso, que todo indicaría que no van a estar ganando. Y sobre todo porque cómo está viendo el sector empresario y una parte del mercado el mensaje de Milei. En donde yo creo que va a ser buena elección y es muy probable que ahí haya una situación de disrupción en el tipo de cambio, pero si se da, me parece que es una oportunidad para que se vayan acomodando las variables. Sí o sí se tiene que dar, antes o después tiene que haber un ajuste, porque eso viene en un desajuste. El valor actual del tipo de cambio viene con este valor porque está operado desde el gobierno. No es un precio, un tipo de cambio que surja de la fuerza, de la interacción de la fuerza de oferta y demanda de la divisa. Claro, las intervenciones también, esto hace que sea todo un lío. Gustavo, cuando le hacía la nota a Uber Arese me decía, estamos frente a una campaña con desfinanciamiento, hablando del tema también de los productores. ¿Vos cómo ves también desde el estudio, que hay siempre clientes que son productores, que tienen que tomar decisiones, hay que comprar productos e insumos que también están en dólares? ¿Cómo ves en ese sentido? Bueno, en este sentido yo creo que hay financiamiento, pero que es bastante caro en tasas de interés, pero puesto en perspectiva con las posibilidades de devaluación que hay de la moneda, en definitiva, para aquel que tenga activos dolarizados, no es mal negocio. Y esto es así porque medidos en términos de producción,
digamos, no es tan oneroso. Se gana mucho más guardando el cereal que vendiéndolo. Entonces la forma es pagar tasas de interés fijas, buscar que sean fijas, que no sean tasas ajustadas por inflación, ni atadas a dólar, ni nada por el estilo. Si es tasa de interés fija, está conveniendo en función de la devaluación esperada que hay. Imagínate vos que el productor está vendiendo un dólar de 220, si vos hablas de un tipo de cambio unificado de 500 pesos, ya de por sí, por el movimiento del tipo de cambio, el precio del cereal, si se mantiene el precio internacional, a nivel interno se duplica el precio del cereal. Entonces, yo creo que va a venir por ahí, especular lo máximo, digamos, la disponibilidad del cereal, usando pasivos, y buscando maximizar el precio al cual se puede llegar a vender el cereal. Aquí el gobierno, hay un problema grave, que para el gobierno la especulación pareciera que fuera delito, y la especulación no es un delito. La especulación es la defensa que hace cualquier actor económico de su patrimonio, de sus activos, de su capital. Entonces es como que le falta un ajuste de tornillo a los Y también políticos. tiene que ver con el estudio de cómo está el mercado y cómo están las posibilidades de sostenerse en el tiempo. Claro, ¿qué hace un empresario? Porque en definitiva el agro, el productor es un empresario más, como cualquier industria que hay. Somos todos empresarios. Entonces analizamos, ¿qué me conviene? ¿Hacer esto o hacer esto? ¿Qué perspectiva viene en futuro? ¿A la baja o a la suba? Si yo veo que hay una posibilidad de que mi producción en el futuro salga más que ahora y yo puedo cubrir ese bache financiero con otras alternativas, la voy a cubrir con las otras alternativas. Eso no es pecado, eso no es delito, sino que es buscar la mejor forma de maximizar mi rendimiento, o también de protegerme de lo que viene a futuro. Yo creo que ahí el gobierno tiene un mensaje equivocado que transmite. Y un mensaje equivocado, y también una forma de percepción equivocada. Percibe mal las cosas, creo que yo, influenciado por lo que son los pensamientos de una parte del gobierno, de una parte de la coalición, como que está en contra de todo. Y en ese sentido, el hecho de no sincerar las variables hace que cada día la ganancia por especulación sea más grande. ¿Por qué? Porque se sabe que de esta forma no puede continuar, y que en algún momento todo eso se tiene que volver a reencaminar, digamos, a reencauzar. No se sabe si va a ser de golpe o si va a ser en cuotas, pero esto que ayer incluso lo escuchaba en una de las notas que vos pasabas al aire, de hablar del precio político. El precio del dólar hoy en día es un precio político, como era un precio político la energía, el gas, todos los servicios. Todos esos precios políticos en algún momento llegan a una situación en que no da para más y se tienen que reacomodar. Generalmente se reacomodan en una forma intempestiva, y entonces los actores económicos van buscando protegerse de eso. Por eso también se viene hablando mucho de la inflación reprimida, Gustavo, que sería esa, la inflación reprimida, porque si se actualiza eso es todo más caro también, naturalmente. Exactamente. Lo que nosotros conocemos como el Rodrigazo en el año 75 fue ni más ni menos que eso. José Vergara había hecho un atraso de todas las variables, precios políticos de todos los servicios, precios políticos de los bienes que se comercializaban en la economía, y llegó Rodrigo y tuvo que corregir todo eso. Que es lo que se conoce como sincerar. Claro, el sinceramiento de las variables. Hoy en día, ¿qué es lo que tiene que pasar antes de poner cualquier plan económico aquí en nuestro país? El sinceramiento de todas las variables y de todos los precios. Están destruidos los precios relativos. Y bueno, cuando vos ajustes eso, el cimbronazo al principio va a estar, pero no es culpa del que vaya a hacer ese ajuste, sino es culpa de todo lo malo que hicieron los anteriores. O sea, claro, si viene Pedro
o Juan o Pedro y tiene que ajustar todo eso, lo va a tener que ajustar, pero no porque él hizo mal las cosas, sino porque Massa, porque Bataki, porque todo lo que pasaron, exactamente, sí, hicieron mal las cosas. Incluso algunos ya venían los de antes. De Macri también, con esto de ir haciendo las cosas de a poco y no. En definitiva es eso, la culpa no va a ser del que venga y tenga que arreglar las cosas, sino de todos los anteriores que hicieron mal. Entonces en algún momento se sincera y se tiene que poner un plan económico pensando futuro, y al principio lógico. Es más, cuando uno ve hoy en día, por ahí dice, ¿a dónde se va a ir la pobreza? Y hoy en día, pero y ya está y sigue yendo. Escúchame una cosa. Hoy en día, si uno mide la pobreza como se debe medir, a una familia tipo le hacen falta 400.000 pesos para vivir. Entonces, cuando sumas todo, hoy en día está medido que a un ingreso familiar de 200.000 que está la canasta, y a esa canasta le faltan un montón de cosas, hay un 50% de pobre. Pero si uno pone en el verdadero valor que tiene que estar una canasta para hay una más. familia, y estamos hablando de un 70-80% de la población que está bajo el nivel de pobreza y que no puede cubrir todas sus necesidades. Cuando vos le pusiste el alquiler a un valor de mercado, cuando vos le pusiste lo que tenés que gastar en la farmacia, lo que sale un par de zapatillas, lo que sale en la ropa, lo que sale mandar a los chicos al colegio, lo que siempre y cuando no se te rompa algo del auto o cosas así. Si no, todo va sumando, los imprevistos, si saca la cuenta. Que están dentro de una canasta de bienes y servicios que tiene que cubrir una familia a lo largo del mes. Entonces, cuando me dicen esas estupideces, yo no las entiendo, porque en definitiva hoy en día ya tenemos un 70 o un 80% de pobreza. Gente asalariada que está bajo el nivel de pobreza. Esa es la característica, para ir cerrando, Gustavo, así vamos con esta otra nota que tengo que cumplir. La característica que tenemos hoy, que venimos diciendo desde siempre, con respecto a otras etapas de la historia argentina, que el asalariado esté considerado dentro del nivel de pobreza, porque esto era antes para aquel que estaba dentro del trabajo informal o que directamente no tenía trabajo, estaba contemplado dentro del desempleo de la Argentina. Hoy no. Exactamente, si vos te remitís a la década del 70 vas a ver que gran parte de la clase media tenía cierto poder de resguardo de todo esto. Hoy en día no, la clase media está al borde de estar directamente en la pobreza, de ir tirando todas las clases sociales hacia abajo. Ese es el gran problema. Y bueno, y yo cuando escucho, porque la verdad que lo estaba viendo esta mañana, leyendo el tema del empresariado, de estos foros económicos que hacen y demás, y que no entienden la situación, lo que proponen Milei y demás, y que están preocupados. Y en definitiva, cuando uno lee lo que ellos dicen, dice, estamos preocupados, pero que no queremos que las cosas cambien. Y en definitiva, si no querés que las cosas cambien, querés que sigan igual. O sea, en definitiva, es como que los argentinos queremos que nos vaya bien, prácticamente sin hacer nada de esfuerzo, sin que nada cambie y que todo siga igual. Si seguimos como estamos hasta hoy, no tenemos otro camino y otro destino que uno muy parecido al presente actual, al presente de este momento. No hay otras cosas. Entonces hay que cambiar un montón de cosas y espero que la gente lo entienda. A veces lo que pasa es que da bronca todo lo que hablan los políticos cuando vos los escuchás en los actos y demás, y parece que no lo han entendido esas cosas. Por eso se habla de la distancia entre la realidad y lo que viven los políticos. Muchas gracias, Gustavo, un placer. Gracias. ¿Te gustó el mate? Sí, muy ricos. ¿Viste? Con edulcorante hoy, yerba compuesta, le hemos agregado un poquito de burro, el agua bien hervida con limoncito y, por otro lado, con boldo. Así es. Buena estrella, Gustavo, gracias. Buena estrella, Silvina. Muy bien, se va para el estudio contable Peretti. Al estudio nomás.